Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche damos las gracias a Dios por tenernos este día acá en la iglesia del Pacto de Dios. Para nosotros es una bendición el poder iniciar esta materia hermenéutica, en la cual damos gracias a Dios por la vida del pastor Marlon. Él va a estar impartiendo esta materia, hermanos. Una materia muy linda que nos va a ayudar. Dios bendiga a todos los hermanos también que a través de este video pues van a poder aprender más de la palabra de Dios. Así que en esta noche yo le invito a que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él nos dé la sabiduría y nuestra mente para comprender más y más de su santa y bendita palabra. Gracias, maravilloso Dios, en esta preciosa noche, por esta bendición, por este día, mi Dios amado. Gracias porque, como dice el salmista, nueva es cada día su misericordia. Y en esta hora hemos experimentado esa misericordia, esa bondad suya. Y en este momento queremos, Padre amado, pedirle la sabiduría de lo alto. Que sea usted iluminando nuestra mente, ayudándonos a comprender más y más de su santa y bendita palabra. Bendiga a cada hermano en esta noche que están presentes, al pastor Marlon, que Dios bendiga a su esposa, a su hijo. Padre del cielo, que sea usted derramando esas ricas y abundantes bendiciones. Gracias, bendito Dios. Hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero con ustedes al pastor. Bien, gracias, Pastor Mauricio. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da ya esta noche de estar aquí para aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Bueno, esa es la idea de estar aquí. Les felicito. Ya tengo días que veo que vienen una serie de cursos que han estado llevando. La verdad es que es necesario prepararnos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy complicados y requieren que los cristianos estén preparados para dar razón de la fe que predican. Hoy arrancamos con este interesante curso de hermenéutica. Así se llama esta materia. Se llama hermenéutica. Ya vamos a explicar de qué se trata. Vamos a trabajar con ustedes una hermenéutica básica. Es decir, hay niveles en esta materia. Vamos a comenzar por lo básico. Es decir, vamos a definir los conceptos de hermenéutica, exégesis, eisegesis, hermenéutica bíblica. Por ahí vamos a comenzar. Luego vamos a estudiar por qué se debe aprender hermenéutica. ¿Cuáles son las razones por las que usted como cristiano debe de saber hermenéutica? ¿Qué es lo que debe de fundamentarnos a nosotros en este estudio? Como tercer tema, vamos a trabajar las disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las Escrituras. Es decir, hay una serie de actitudes que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que tener. Es decir, de que el estudio de la hermenéutica, aunque es para todos, no todos tienen las actitudes correctas. Es para todos, es decir, todos la pueden estudiar, pero no todos tienen las actitudes correctas. Luego, vamos a comenzar estudiando las reglas generales de interpretación bíblica. Son 5 reglas generales y una regla fundamental. Es decir, estamos hablando entonces de 6 reglas. La regla fundamental y luego 5 reglas más. Vamos a ir viendo cada una de esas reglas y vamos a ir aplicándolas al texto bíblico. Porque como es una hermenéutica inicial, una introducción a la hermenéutica, tenemos que ir ejercitándola para que ustedes vean cómo esto se encuentra en la palabra y cómo la palabra nos va a ir dando respuesta a muchas interrogantes. Luego de ver las reglas generales, vamos a estudiar las figuras retóricas. Es decir, que en la Biblia
nosotros vamos a encontrar una serie de figuras retóricas. ¿Y qué son las figuras retóricas? Pues las figuras retóricas son formas de expresión que caracterizan el lenguaje. Y estas formas de expresión le dan vivacidad al lenguaje, permiten que la expresión se vuelva rica, que la expresión se vuelva agradable, le dan viveza al lenguaje hablado, al lenguaje oral y escrito. Entonces, vamos a conocer cuáles son esas figuras retóricas. Ahí vamos a hablar acerca del símil, vamos a hablar acerca de la parábola, la hipérbole, vamos a hablar un poco acerca de la ironía, la antítesis, una serie de figuras que están ahí en la Biblia y que nosotros leemos la Biblia y las pasamos por encima y no sabemos que están ahí. Aquí las vamos a descubrir y vamos a saber cómo se llaman y sobre todo vamos a saber cómo las vamos a comprender mejor. Luego de ver las figuras retóricas, vamos a, si el tiempo nos lo permite, porque ya se van a dar cuenta que esto es sumamente amplio, por eso le decía que es una introducción de carácter básico. O sea, de esto nosotros podemos pasar hablando un año entero solo sobre interpretación bíblica, más todavía, 2 años enteros sobre interpretación bíblica, es sumamente extenso, pero nosotros vamos a dar aquí unas pequeñas pinceladas para despertar en usted el hambre. Le vamos a dar unos pequeños bocaditos, unos pequeños entremeses para despertar en usted el apetito por profundizar en la palabra de Dios, y se va a dar cuenta que la palabra de Dios es una sabiduría infinita y eterna. Luego vamos a ver, si nos da el tiempo, yo espero que nos alcance el tiempo, los hebraísmos y las palabras simbólicas. Los hebraísmos son modos de expresión que están en la Biblia, que mantienen la naturaleza del idioma hebreo y de la forma de pensar semita. Cuando digo semita, no me refiero a la que nos comimos con café hoy a las 4 de la tarde, sino me refiero a los que se le llama descendientes de Sem, es decir, a todas esas tribus árabes y tribus judías que descienden de Sem. Entonces, el hebreo, por ser una lengua de origen semítico, tiene ciertos giros en el idioma que son exclusivos de ese idioma. Y que cuando se hace la traducción, gracias pastor, que cuando se hace la traducción al español, primero al griego o al español, esa fuerza del idioma se mantiene. Y a veces nos confunde porque en español no tiene sentido. Sí, por eso hay versículos en la Reina Valera que usted los lee y no los entiende. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que lo lee y no dice, ¿qué quiere decir esto? Y está en pleno español, ¿sí o no? ¿Pero por qué es? Porque está siguiendo la estructura semántica, está siguiendo la estructura del idioma hebreo. Entonces ya en español no tiene sentido para nosotros. Por eso necesitamos aprender a saber cómo es un hebraísmo, y cuando estemos leyendo lo vamos a reconocer y vamos a decir, este es un hebraísmo y está aquí en este texto, me quiere decir esto y esto. Entonces esa es la importancia de conocer el hebraísmo. Y también las palabras simbólicas. No es lo mismo lenguaje figurado o figura retórica que palabras simbólicas. Las palabras simbólicas de la Biblia o el lenguaje simbólico es otro. Entonces vamos a profundizar en estos temas. Como les decía, son introductorios. ¿Por qué razón? Porque esto es sumamente amplio. La hermenéutica es un campo sumamente amplio. Yo tengo años de estudiarlo y siento que soy un niño y siento que no sé nada. Como dijo el filósofo, solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. Entonces, este es el temario que vamos a desarrollar. Son prácticamente 6 grandes temas que vamos a trabajar nosotros aquí, y vamos a ir despacio. Si usted siente que de repente comienzo a hablar un lenguaje que no me está comprendiendo, interrumpa, no vaya a tener pena. Si usted siente que estoy usando palabras técnicas que no las comprende a simple oído, no tenga pena y detenga. Dígame, hermano, ¿qué significa esta palabra que digo? Porque para mí es importante hablar y que ustedes me comprendan, darme a entender. No me interesa desarrollar una cátedra que tenga un lenguaje sumamente profesional y técnico, y al salir de aquí solo me entendió el pastor porque ya estudió hermenéutica en el Instituto Bíblico, y mi esposa porque también es licenciada en teología,
sino que me interesa que todos aprendamos y que todos digamos, esto quiere decir. Así que no vaya a tener pena. La razón que le digo esto es porque me toca dar hermenéutica en diferentes cursos, en diferentes programas. Y de acuerdo al programa en el que estoy, así también son los contenidos. Y a veces se me pueden venir algunas ideas que no son todavía posibles de desarrollar aquí con ustedes. No porque no las puedan entender, sino porque requeriría demasiado tiempo. Y el tiempo hoy es nuestro mayor enemigo. Ahí están los 6 temas, por si alguien los quiere anotar. Lo voy a repetir de nuevo. Definición y aclaración de términos importantes. Esa es la clase que vamos a ver hoy. Y vamos a ver el segundo tema, ¿por qué estudiar hermenéutica? Esos 2 temas espero que los podamos hoy dejar sobre la mesa ya trabajados. Luego vamos a trabajar las disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las escrituras. Realmente estos 3 temas son introductorios, pero luego vamos a entrar a la carne, que es las reglas generales de interpretación bíblica. Después, como tema número 5, las figuras retóricas. Hay un montón de figuras retóricas. Y número 6, hebraísmos y palabras simbólicas. Si usted quiere el material, yo le voy a dar al pastor Mauricio el PDF del libro en el que me estoy basando para dar esta cátedra. Bueno, es una síntesis de algunos temas, pero realmente estoy tomando un libro como guía, que es el libro del doctor Lund. Yo le voy a dejar el PDF al pastor, si usted lo quiere sacar, pues tenga la libertad de hacerlo, lo quiere imprimir para que lo lea, porque se va a dar cuenta que aún siendo ese libro tan básico, no más de 100 páginas, un libro totalmente básico, usted se va a dar cuenta que van a haber muchos puntos que los vamos a pasar a la carrera o superficialmente, porque si no, no logramos terminar. Pero es importante que a usted le quede ese libro y usted en su casa lo siga leyendo. Ahora sí, vamos entonces a continuar. Hoy entramos entonces con la aclaración de conceptos. Lo primero que vamos a aclarar es ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica es una teoría general de interpretación. Ahí está, gracias. Fíjense que lo primero que quiero decirles es que la palabra hermenéutica viene de un verbo griego que es hermeneu o hermeneu. Ese verbo griego, la palabra hermenéutica viene del verbo griego hermeneu y significa interpretar, significa exponer y significa explicar. Y la hermenéutica es una ciencia. Y esta ciencia se aplica, es una teoría general de la interpretación de textos antiguos. Es decir, la hermenéutica no se aplica solamente a la Biblia. La hermenéutica se aplica a libros antiguos, a obras literarias antiguas. También se aplica a los códigos judiciales, es decir, a la literatura de carácter jurídico. Hay una hermenéutica jurídica que ayuda a los abogados, a los juristas a interpretar. ¿Por qué razón?
porque las constituciones de los países se escribieron en siglos pasados. Es decir, que para no sacar de sentido los artículos, ellos tienen que aprender a interpretar las constituciones. Entonces la hermenéutica en sí es una teoría general de interpretación y es de carácter científico. Y viene de la palabra griega hermeneu. Significa interpretar, exponer y explicar. Algunos han asociado la palabra hermenéutica con un personaje de la mitología griega que es el famoso Hermes, que era una especie de ser mediador de los dioses y los humanos y se encargaba de decodificar los mensajes de los dioses y hacerlos inteligibles a los seres humanos. Y algunos piensan que de ahí viene el origen de esta palabra hermenéutica, ya que este supuesto personaje mitológico hacía una acción de ser un vocero de los dioses, interpretando el significado de las palabras que los dioses hablaban. Pero eso solamente es algo que tiene que ver un poquito con el origen del término hermenéutica o hermeneu. Pero dentro de la hermenéutica, queridos hermanos, encontramos la hermenéutica bíblica. Así como está la hermenéutica jurídica, también está la hermenéutica bíblica. Y la hermenéutica bíblica se define como la ciencia o arte sobre la interpretación de los textos sagrados. Hermenéutica es la ciencia o arte de la interpretación de los textos sagrados. ¿Por qué ciencia? Porque se fundamenta en conocimientos científicos que han sido comprobados y que son estandarizados hasta cierto punto. Es decir, hay protocolos de lectura, formas de lectura que se crearon y se aplican a la Biblia. En ese sentido son de origen científico. Pero también es arte porque tiene mucho que ver con la experiencia de quien interpreta. No va a interpretar igual la Biblia un científico racionalista que un pastor. No va a interpretar lo mismo la Biblia un arqueólogo que un predicador evangelista. Hay ciertos niveles. Entonces, en ese sentido, la hermenéutica tiene que ver con el arte, con lo que cada quien es, con lo que cada quien hace y la forma en que lo hace. De ahí que, pastor, hay personas que son muy virtuosas para interpretar el texto. Habemos otros que nos cuesta un poquito más, pero hay otros que son muy virtuosos. Entonces, la hermenéutica bíblica es esa rama de las ciencias hermenéuticas que se dedican a la interpretación de los textos bíblicos. Y la hermenéutica bíblica tiene su propia historia. Los primeros que comenzaron a interpretar la Biblia fueron los judíos. Ellos fueron los primeros que empezaron a hacer interpretación de los textos antiguos. Miren qué interesante. ¿Y por qué fue necesario que se diera la interpretación dentro del pueblo judío? Porque acuérdense que ellos fueron invadidos. Ellos fueron invadidos por diferentes imperios. El idioma que ellos hablaban es el hebreo, pero fueron invadidos por los asirios. Y al ser invadidos por los asirios, al ser invadidos por los babilónicos, ellos perdieron en gran parte su idioma hebreo. Perdieron la lectura del idioma. Es decir, de que hubo un pequeño grupo, los sacerdotes judíos sí conservaron el idioma. Cuando ellos regresan de la cautividad y empiezan a tratar de reconstruir su país, ¿se acuerda usted que dice el texto que Esdras leyó la ley? Encontraron un libro. ¿Cuántos han leído ese texto? Que dice que encontraron un libro adentro, ahí lo encontraron olvidado, abandonado, y lo sacaron y se dieron cuenta que era la Torá, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso van a ustedes escuchar que yo le digo Torá. La palabra Torá viene del hebreo y significa instrucción, y se habla acerca de los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos le dicen Torá, nosotros le decimos Pentateuco. La palabra Pentateuco viene del griego Pentateuchois. ¿Qué significa? Penta, 5, y teuchois, rollo o estuche de rollo. Si siente que voy muy rápido, me detiene, por favor, mis hermanos.
de crisis. Tranquilo. Entonces, ahí comienza la historia de la interpretación de los textos bíblicos. Esdras y estos sacerdotes comienzan a interpretar. ¿Pero por qué comienzan a interpretar? Porque encuentran el texto escrito en hebreo y ellos hablaban arameo. Los judíos aprendieron a hablar arameo cuando estuvieron en el cautiverio. Entonces, aunque son idiomas parecidos, no es lo mismo. Es como el portugués y el español. Nosotros entendemos algunas palabritas del portugués, pero ya si nos ponen un texto completo en portugués ya no lo entendemos, porque el portugués tiene símbolos que son propios de su fonética. Así es el hebreo con el hebreo con el arameo. El arameo se parece en los caracteres, pero tiene otra estructura sintáctica. Entonces, miren, encuentren ellos ese rollo. Y esa Torá que estaba ahí estaba en hebreo. Ese Pentateuco que se cree que es lo que encontraron estaba en hebreo. Pero ya todo el pueblo solo hablaba arameo. Solo los sacerdotes habían mantenido el habla hebrea. Entonces comienzan a leer la Torá en hebreo y la comienzan a interpretar en arameo para que el pueblo que estaba escuchando pudiera entender el mensaje de Dios. Y dice que lloraban y eran compungidos al escuchar la ley del Señor, porque estos hombres interpretaban para que las personas pudieran entender el mensaje de Dios. Allí comienza una larga historia de interpretación. Luego, en los tiempos de Jesús, habían escuelas rabínicas. ¿Qué son las escuelas rabínicas? Las escuelas rabínicas eran grupos de estudiosos de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos se dedicaban a estudiarlo y a interpretarlo, a ayudar al pueblo a comprender el significado, porque como ya habían sido invadidos ahora, ya no solo por los babilónicos, sino que también por los medos persas, sino que también por los griegos. ¿Se imagina todo lo que había ahí? Ya cuando Jesús nace, ¿sabe usted? Cuando Jesús nace en Israel, se hablaba hebreo, arameo, griego y latín. 4 idiomas. 4 idiomas se hablaban en el tiempo de Jesús. Jesús no hablaba hebreo. Jesús hablaba arameo galilaico. El arameo galilaico era una derivación del hebreo. Era un lenguaje común entre los galileos. Él predicaba en esa lengua y también conocía el hebreo, por supuesto. Pero el arameo galilaico era una especie de dialecto bien propio de esa tierra. Y algunos estudiosos han llegado a creer que Jesús también hablaba un poco de griego, por el contexto en el que él se forja. Sin embargo, esa solo es una hipótesis, no hay nada que lo pueda comprobar. Entonces, en el tiempo de Jesús, habían 2 grandes escuelas rabínicas que eran conocidas: la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Estos 2 eran maestros de la escritura y hacían sus interpretaciones. También estaban los famosos escribas. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Pues los escribas eran los famosos doctores de la ley. Ellos eran encargados de copiar la ley y a la vez de ir interpretando. Ellos iban haciendo algunas notas aclaratorias porque los textos se habían venido transmitiendo de generación en generación. En ese tiempo no habían fotocopiadoras. En ese tiempo no había una USB o una flash memory como nosotros la cargamos ahora y le decimos, pásenme el archivo, hermano. Ya le pasó como los archivos que carga ahí sin ningún problema. En ese tiempo ni siquiera había imprenta. La imprenta se inventó hasta aproximadamente en el 1500 aproximadamente. No existía nada de lo que nosotros hoy tenemos. Entonces ellos el texto lo copiaban de manera oral y uno iba dictando el texto y otros iban anotando los copistas. Estos copistas con el tiempo se fueron especializando y se fueron convirtiendo en doctores de la ley. Ya en el tiempo de Jesús, ellos eran los encargados de interpretar la ley y de traducir la ley para que el pueblo la entendiera. Ahí comienza esta gran historia del origen de la interpretación de la Biblia. Luego surge el cristianismo a través de la predicación del mensaje del reino con Jesús de Nazaret. Salen los discípulos de Jesús que eran judíos y estos comienzan a predicar y estos comienzan a ganar discípulos griegos y discípulos romanos y comienzan a ganar gente
mestiza, gente mezclada, que ya no hablaba hebreo, que tampoco hablaba arameo, que hablaban latín y hablaban griego. ¿Qué lío, hermano? ¿Sí o no? ¿Hoy entienden por qué estamos aquí sentados esta noche? Ese libro sagrado que usted lleva en sus manos tiene más historia que Chipetotec. ¿Sí? El Dios que adoraban aquí en nuestro templo del Tazumán, ¿verdad? De nuestros ancestros. Antiguísimo. Entonces salen los cristianos y estos empiezan a predicar y se comienzan a convertir griegos, romanos. Y estos ya venían con el idioma griego y con el idioma latino. Entonces, hay que enseñarles a estos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Y esta palabra estaba nada más en hebreo y en arameo. Entonces estos la leían en hebreo, la leían en arameo. ¿Y qué hacían? La interpretaban en griego y la interpretaban en latín para que aquellos oyentes pudieran captar el mensaje. Entonces ahí surgen escuelas de interpretación dentro del cristianismo. Surge una escuela que es la escuela de Antioquía y otra escuela que es la escuela de Alejandría. La escuela de Antioquía se interesaba más por el sentido del texto desde la perspectiva del hebreo. La escuela de Antioquía era más filosófica. La de Alejandría, perdón, era más filosófica. Y ellos desarrollan un método que era el que ocupaban los filósofos. Lo aplican a la Biblia. Ese método se llama alegoría. La alegoría era un método para interpretar. Ellos lo utilizaban para interpretar los poemas de Hesiodo, de Orfeo, los poemas de los dioses, de Homero. ¿Por qué? Porque los dioses griegos en sus poemas hablaban algunas injurias, hablaban algunas malas razones. Entonces la manera de que no fueran mal interpretados era a través de la alegoría. Y la palabra alegoría era que ellos le inventaban un sentido creativo a las palabras. Entonces vienen los cristianos y empiezan a usar este método para leer el Antiguo Testamento. Y alguien podrá decir, hermano, pero ¿y por qué hicieron eso los siervos? Se pasearon en todos los siervos porque no era así. No, lo que pasaba era que en el Antiguo Testamento habían expresiones que para un romano, que para un griego no tenían ningún sentido. Entonces ellos tenían que ver cómo los hacían entender el mensaje. ¿Y qué pasa? Tienen que usar el método de la alegoría para darse a entender con la gente de su época. Ahí comienza ya la historia de los principios de interpretación bíblica desde la perspectiva del cristianismo. Los primeros eran desde el judaísmo, desde el pueblo judío. Ahora ya cambia el balón, cambia de terreno de juego y se va para los cristianos. Y estos se encargan de seguir interpretando la Biblia. Luego viene ya en la Edad Media algo que se conoce como el oscurantismo. Allí se aplicó el método alegórico, pero se buscaban 4 sentidos en los textos de la Biblia. Estaba el sentido anagógico, estaba el sentido andragógico, y había el sentido literal, había el sentido moral. Ellos buscaban 4 sentidos en el texto. Cuando ellos leían el texto, estaban buscando 4 sentidos en los versículos. Todo este tiempo pasa y llegamos al año 1500 o al siglo XVI, y allí comienza otro periodo de la historia de la interpretación de los textos bíblicos. Ahí llegamos a la Reforma Protestante. Ahí encontramos a Martín Lutero, a Juan Calvino, que eran hombres muy estudiosos, venidos del catolicismo romano, y ellos se dan cuenta que la interpretación de cuádruple sentido permite muchos errores, permite demasiado a la imaginación, y estaban cayendo ya en indulgencias, estaban cayendo en doctrinas erróneas por la mala comprensión de los textos.
Entonces ellos dicen, no, tenemos que volver a leer la Biblia en los idiomas originales. Y vuelven otra vez a retroceder hasta allá el tiempo antiguo y dicen, tenemos que estudiar la Biblia en hebreo, tenemos que estudiar la Biblia en arameo, tenemos que estudiar el Nuevo Testamento en griego. Ya ahí el Nuevo Testamento había sido escrito y había sido dictado. Ya había un conjunto de libros a los que se les llamaba sagrados o el Nuevo Testamento. Ellos dicen, tenemos que investigar qué significaban las palabras antes, porque aquí lo que nos están diciendo no es la verdad. Y ahí comienza otro devenir de principios de interpretación. Porque ya allí, fíjense qué interesante, ya comienza a surgir lo que se conoce más adelante como la exégesis. Ya voy a ir entrando a esos puntos. Pero me interesa que vayamos por este recorrido de la historia. Luego, viene en el siglo XVII y principios del XVIII, se levanta un grupo de hombres, siempre cristianos, siempre dentro de la iglesia evangélica protestante, y a estos hombres se les llama los teólogos liberales. Y se les llamó liberales no porque fueran mundanos, ¿verdad? Como alguien pueda pensarlo. Fíjense que nosotros confundimos la palabra libertino con liberal, no es lo mismo. Libertino es una persona depravada y desordenada que vive la vida sin reglas y sin ningún tipo de restricción. Liberal es aquella forma de pensamiento que propugna o profesa romper con todo tipo de dogmatismo o con todo tipo de compromiso a una autoridad en la materia. Y estos teólogos, estos lectores de la Biblia, comenzaron a decir que era necesario investigar el texto sagrado y quitarle todos aquellos ropajes que le hubieran podido poner a lo largo de la historia. Ellos dicen que hay que quitar, ellos utilizan la figura del mito. Pero la palabra mito para nosotros significa algo así como mentirita, ¿verdad que sí? Pero para ellos no. Para ellos la palabra mito es una figura literaria. Es una figura literaria que le permitía expresar a los primeros discípulos la forma de pensar, de acuerdo a la época a la que ellos estaban. Entonces, ellos dicen, hay que demitificar la Biblia. Hay que profundizar y hay que saber entender qué era aquella forma de pensar exclusiva de los primeros cristianos que ya no puede aplicarse hoy. Y entonces ahí comienza un debate. Y ahí se definen las líneas. Hay un grupo de la iglesia protestante que dice, no, en la Biblia nada es mito. Y hay otro grupo que dice, sí, hay mito como forma literaria, sí lo hay. Entonces, cuando ustedes vayan avanzando en sus estudios, ustedes van a ir encontrando estos dos grandes bloques de literatura dentro de la iglesia cristiana. Van a encontrar la literatura que tiene que ver o que tiene un enfoque de carácter fundamentalista, si se le llama, a aquellos que creen que la Biblia no tiene ningún tipo de mito, y van a encontrar los liberales que creen que sí hay ciertos mitos literarios en la Biblia que son necesarios de construir para poder entender el significado. Les voy a poner un ejemplo práctico. Yo soy un pastor evangélico, por ende yo soy fundamentalista, aunque conozco todas las teorías, no todas porque es inmenso, pero conozco un poco las teorías liberales. Mi enfoque siempre va a ir por la línea fundamentalista porque pertenezco a una iglesia. No puedo interpretar fuera de la comunidad de fe. Pero les voy a poner un ejemplo. Para nosotros, la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Nosotros no dudamos que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Para nosotros Jesús resucitó y eso es indubitable. Pero para los exégetas racionales, no. Para ellos la resurrección es un mito. Es una figura literaria. Para ellos no resucitó. Para ellos entonces, ¿qué es lo que resucita? Lo que resucita es el espíritu del hombre cuando conoce a Jesús. Porque ellos sí siguen creyendo en Jesús, solo que lo enfocan desde una óptica racionalista. Me estoy tomando este tiempo para aclararlo.
Porque en internet va a encontrar de las dos líneas. Hoy en internet hay de todo. Y va a encontrar predicadores que siguen la línea evangélica, la línea fundamentalista, como nosotros, pero también va a encontrar algunos predicadores que están influenciados por la línea de carácter liberal. Cuando usted escucha entonces que están diciendo que la resurrección es una figura literaria, usted ya sabe por qué línea hermenéutica van, por qué línea interpretativa van. Mire hasta dónde hemos llegado. Una sola palabrita, mire todo lo que nos hizo recorrer la historia casi de la humanidad. Desde el Antiguo Testamento hasta la modernidad. Ya en la posmodernidad hay otros elementos de la hermenéutica, pero ya no voy a entrar a ellos. Entonces, miren, la hermenéutica bíblica es sumamente amplia. Ahorita yo les he dado un panorama somero, a largo alcance. Y esto nos lleva entonces a la exégesis. La palabra exégesis viene del griego exegeomai. Y la palabra exegeomai significa interpretar, también igual que hermeneu. Algunos entonces piensan que exégesis y hermenéutica es sinónimo, pero no es tan así. Aunque se parecen en su sentido, en el idioma, son diferentes. Y ahorita les explico por qué. Cuando hablamos de exégesis, entonces, estamos hablando de un método específico. Y este método es un método de investigación de los textos sagrados. Algo así como el método científico. ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron a estudiar el bachillerato y a la universidad y les enseñaron el método científico? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí? Ahí está el método científico, ¿verdad? Usted tiene que tener una hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis la tiene que llevar a la comprobación. Pero tiene que basar su hipótesis ¿en qué? En un marco teórico que sustente sus afirmaciones. Y una vez que usted comprueba esa hipótesis, usted saca conclusiones. Y si usted lo hizo desde una perspectiva positivista, sus conclusiones son generalizables para ciertos grupos que tengan características similares. Algo así es la exégesis. La exégesis es un método científico de textos sagrados. Y este método científico tiene como propósito encontrar el primer sentido de los textos sagrados. Y este es un ejercicio científico y requiere una formación filológica. La filología es el estudio de los idiomas y su estructura gramatical. Filología es la ciencia que se encarga del estudio de los idiomas. En este caso, mi estimado, el idioma hebreo, el idioma arameo, el idioma griego y el idioma latín. Pero la Biblia no se escribe en latín, sí. Pero la primera traducción o de las primeras traducciones fue a latín. Y ahí hay una gran riqueza que dejaron los primeros traductores y hay que escarbarlo, hay que sacarlo. Entonces, un exégeta es una persona que se encarga de investigar la Biblia de forma profesional. Sabe filología, es decir, lee el texto en el idioma original. El exégeta también tiene que conocer de antropología, es decir, cómo se forma la cultura de los judíos, cómo se formó la cultura griega y cómo estaba formado el mundo greco-romano, porque se revolvieron los griegos y los romanos. ¿Cómo estaba formado? También el exégeta tiene que tener conocimiento histórico. Tiene que conocer la historia de cómo se escribió el Antiguo Testamento, cómo se escribió el Nuevo Testamento. Tiene que ser una persona muy versada. Tiene que tener también conocimiento cultural.
Tiene que conocer las costumbres de los judíos, las tradiciones de los judíos. Tiene que ser un conocedor de la arqueología. Tiene que saber los descubrimientos. ¿Sabían ustedes que mientras nosotros estamos aquí sentados aprendiendo un poquito de hermenéutica, en Israel hay arqueólogos que están escarbando, que están haciendo excavaciones? Ahí esa fotografía que ustedes tienen enfrente de la ciudad de Jerusalén. Ahí hay un montón de historia. Y ahí hay arqueología, y ahí hay arqueólogos que están escarbando, hay excavaciones. Y van encontrando. Habían algunos que dudaban de la existencia histórica del rey David. Y en una de las excavaciones encontraron un sello que había pertenecido al rey David. Entonces la arqueología, en ese sentido, respaldó lo que la Biblia habla. No siempre es así, pero un exégeta debe saber arqueología. También un exégeta debe de saber filosofía. ¿Por qué razón? Miren algo tan sencillo. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, había una influencia bien fuerte de Platón. Había una influencia bien fuerte de Sócrates y de Aristóteles. Y de las escuelas filosóficas, de la escuela estoica, la escuela epicúrea. Son filósofos. Y dice que el apóstol Pablo estuvo debatiendo contra unos en una de las ciudades. No me recuerdo si es contra unos estoicos o epicúreos, que el apóstol Pablo tiene que debatir en uno de los viajes misioneros. Ahí está en el libro de los Hechos, búsquelo, le va a parecer interesante. Dice que él, como de una escuela, se tuvo que estar ahí predicándoles. Qué interesante, ¿eh? El exégeta también tiene que tener conocimiento de la literatura, de los libros antiguos que se escribieron paralelos a la Biblia, de obras literarias que surgieron. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Él está casi en la misma época del Nuevo Testamento. En la misma época que se escribe el Nuevo Testamento, en esa misma época está José, cercano al Nuevo Testamento. Los exegetas se pueden casi de memoria esos libros de José, son como 4, 5 libros de Flavio José. La guerra de los judíos, un montón, antigüedad de los judíos, son libros. Entonces, miren, hermenéutica y exégesis, entonces, no es lo mismo. Aunque parece en su sentido en el idioma griego que se pueda referir a lo mismo, no es lo mismo. La hermenéutica es una ciencia, es una teoría general de la interpretación. La exégesis es un método específico de investigación que está dentro de la gran sombría de los estudios hermenéuticos, claro que sí, pero la exégesis es un método específico que busca penetrar al primer sentido. Y para penetrar al primer sentido, lo lee en hebreo, lo lee en arameo, lo lee en griego. Después lo interpreta a la luz de la cultura, a la luz de las costumbres. Después de eso, lo interpreta a la luz de la historia, a la luz de la antropología y de la filosofía de los hombres antiguos. Eso es, hermano, algo sumamente profundo. Esos son los que se encargan de hacer los diccionarios bíblicos que nosotros compramos. Son los exégetas. Ellos pasan a tiempo pleno investigando la Biblia. Imagínense vivir solo para la Biblia. Ellos viven solo para la Biblia. Y no es nada fácil. Le voy a enseñar, hágame el favor, pastor, de retroceder un poquito a la página número 1, a la primera slide. A la primera, pónganos la introducción. Mire, yo le traje ahí esas pequeñas imágenes para que usted pueda ver. Al lado izquierdo, derecho suyo, está el idioma griego. Y al lado derecho está el idioma hebreo. Miren qué bonitos son esas letras.
Si a usted le da dolor de cabeza leer mucho la Biblia así nomás en español, imagínese estarla leyendo con ese tipo de letra. Pues los exégetas que son profesionales en el estudio de la Biblia, la leen en ese idioma. El Nuevo Testamento se escribió en ese idioma, en el idioma griego. Y el Antiguo Testamento se escribió en ese idioma, el idioma hebreo. Imagínense, hermano, le están leyendo la Biblia así, el Antiguo Testamento así, el Nuevo así. Y los exégetas son especializados en eso. Entonces nosotros no vamos a hacer un estudio exegético, porque para eso tendríamos que haber estudiado hebreo, arameo, griego. Nosotros vamos a hacer un estudio hermenéutico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el estudio hermenéutico lo podemos hacer desde una traducción al español, que es la Biblia que usted tiene ahí, que ha sido traducida al español. La exégesis se tiene que hacer desde el hebreo, griego y arameo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vamos bien, hermanos? Voy a explicar el último concepto y voy a dar un tiempo para que puedan preguntar. Gracias, hermano Mauricio, por traernos hasta ahí. Vamos a... El último concepto que vamos a ver es eisegesis. No es lo mismo. Parece, ¿verdad? Pero no es igual. Mi hermano me dijo, yo eso que dijo una hermana una vez, yo eso igual lo miro todo. No, hermana, le digo yo, no es lo mismo la manteca que el cerdo, le digo, ni la hinchazón que la gordura. Se parecen, pero hay alguna pequeña diferencia. Eisegesis es cuando se lee el texto sagrado y se descarga el sentido psicológico de quien lee. Es una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. Yo le voy a dejar la diapositiva también al pastor, por si alguien de ustedes la quiere. También voy a subir el video a mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Marlon Sánchez, me agregan y ahí van a poder ver los videos de las clases. Entonces, en la exégesis, yo abro la Biblia, la leo y sin hacer ningún tipo de esfuerzo por investigar su sentido, su significado, yo digo que ese texto significa tal cosa. Por ejemplo, leo aquel texto, dice que el apóstol Juan vio subir una bestia del mar. ¿Cuántos han leído eso? Apocalipsis. Que vio subir una bestia del mar. Entonces dice un hermano, pues yo creo que esa bestia es la suegra que me va a llegar a visitar. Y se va a quedar una semana. Esa es una interpretación. Da risa, pero es una interpretación. Y para alguien puede ser que para él eso quiera decir esa bestia. Sin embargo, ¿cómo vamos a saber nosotros si el texto está diciendo eso, sí o no? Esa es la importancia de la hermenéutica. Vamos a someter el texto ¿a qué? A las reglas de interpretación. Y vamos a ver si en realidad esta bestia que sale del mar es la suegra de este varón o no tiene nada que ver con la suegra de este varón. Se está refiriendo a una especie de poder maligno que se avecina. Entonces tenemos que hacer el estudio hermenéutico.
No lo vamos a hacer exegético porque no vamos a ir al griego. Lo vamos a hacer hermenéutico porque vamos a usar la Biblia que ya fue traducida al español. Entonces vamos a ver si cumple con las reglas. Y si la regla de interpretación, esa explicación que este varón está dando, no llena los requisitos, pues la interpretación es errónea. Completamente errónea. Muy bien. Deseo saber hasta aquí si hay preguntas. Con toda confianza puede preguntar. No vaya a tener pena. Estamos aquí para aprender. No quiero hablar solo yo. Es aburrido cuando solo uno habla. Pero es bonito cuando otros participan y preguntan. No vaya a tener pena de preguntar. No me obliguen a seguir hablando. Si tienen alguna duda, ahora es el momento. Evacúen esa duda. Es gratis. No tienen que pagar. ¿Todo está claro? ¿Como el agua o como el chocolate? Como el agua, dice Paola. Gracias, Paola. Vale. Entonces, ¿hasta qué hora llegamos con la clase, pastor? 8. Todavía tenemos media hora. Me gustaría que ustedes pudieran preguntar para que pueda ayudarles respuestas si tienen alguna duda o dicen, mira hermano, retroceda un poquito, yo me quedé por allá por los griegos y ahora ya estamos como que más adelante. Con toda confianza, hermano, yo quiero que usted pueda preguntar. Siéntase en confianza conmigo. Yo solo la cara tengo seria, pero no muerdo. Todavía no he mordido a nadie. Así que con confianza usted me puede preguntar, ¿verdad? Además, esta no es una predicación, sino que es una clase. Usted puede, con toda confianza, mire hermano, y esto, yo he escuchado esto, alguien me dijo esto, yo quiero saber si es verdad o mentira. ¿Qué? Con confianza usted puede preguntar. ¿No tienen dudas? Qué bonito así. Bueno, vamos a avanzar entonces, pastor. Veamos ahora por qué debemos estudiar el hermenéutica. ¿Por qué? Hermano Marlon, si la hermenéutica es una ciencia mundana, ¿por qué nosotros, si somos cristianos, tenemos que estudiar la hermenéutica? ¿Qué acaso el Espíritu Santo no puede revelar el significado de los textos? Pues, interesante su pregunta. Pero, ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? Primero, porque es nuestro deber velar por la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. A nadie más le compete que a nosotros, a los cristianos, o sea, a los que nos interesa y nos importa, que la gente entienda el mensaje de Dios, ¿no? Yo no puedo esperar que a un catedrático de la Universidad Estatal o de El Salvador le interese la interpretación de la escritura. Yo no puedo esperar que a una persona que se dedica, a un pintor de obras de arte, le interese la interpretación correcta de la escritura. Le tiene que interesar a un cristiano. ¿Y por qué? Porque ahí anda cargando la gran Biblia. Ahí andamos con la Biblia. Muchas veces no la hemos leído, pero ahí la cargamos. Mira que tiene a su lado y dígale, no te puedes morir sin haber leído al menos la Biblia completa una vez. Dígase. Al menos una vez. Yo no les pido mucho. Una vez. Todos los días.
No se puede morir sin haber leído completa la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque usted es cristiano. Y es penoso que carguemos un libro que nunca hemos leído. Y que nos hagan preguntas y no sepamos, es más penoso por la guía, hermano, por el amor de Dios. Entonces es a nosotros, es nuestro deber interpretar la escritura de manera inteligente y de manera correcta. Miren, me dio risa un día en la universidad donde yo estudié. Estaban dos muchachos, estudiantes de una carrera. Los dos muchachos con un cigarro en la mano cada uno, con el pelo así como rasta, hablando de la Biblia. Yo me quedé sentado por ahí y dije, voy a ver, ¿qué hablan eso de la Biblia? Y tenían una plática. ¿Y sabe de qué estaban hablando? ¿Cuál era su personaje favorito de la Biblia? Increíble. Créame, yo nunca había visto eso. Yo me quedé sentado y le decía, no, mira, ¿sabes qué? A mí mi personaje favorito es la Biblia. Y jalaba así a ¿Qué quiere ser David? Era valiente. Y estaba el otro hablando también así. El mío era Sansón. ¿Por qué? Es que ese Sansón era mujerero igual a Yoles. Y yo escuchándolo hablar de la Biblia. La pregunta es, ¿era una recta interpretación? ¿Gustarle Sansón como personaje porque tiene fama de mujeriego? Y no digamos Salomón. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros sepamos cuándo es una lectura correcta de la Biblia y cuándo es una lectura que no es correcta. Por hacerse los jocosos se lo cuento, pero yo lo viví en realidad, yo lo vi. Pero también he visto cómo las sectas tuercen el significado de la Biblia y confunden a la gente, obligan a la gente a vender su casa y a ponerla a nombre del fundador de la secta, porque si no, no va a poder heredar la vida eterna. Miren lo que le voy a decir, había un pastor, no era pastor, sino que era como líder de una secta, que él tenía relaciones sexuales con las hermanas y les decía que las hacía para santificarlas. Porque él tenía demasiada santidad y la manera de transmitírselas era a través de la intimidad. ¿Será una lectura correcta de la Biblia? No, pero la gente lo hace. La gente cree en esas cosas. ¿Por qué? Porque le citan 1, 2, 3 versículos sacados de contexto y dicen, bueno, seguiste a la Biblia. Me dijo una vez un hermano, mire, me dijo, dice que por allá estaba oyendo a un pastor, un predicador, un predicador me dijo que él decía que él había reencarnado en Salomón. Salomón había reencarnado en él. Porque a él mucho le gustan las mujeres. Hermano, por el amor de Dios, pero son cosas que pasan en la secta y la gente las cree. ¿Sabe que hay una secta, si quieren buscarla en internet, búsquela, se llaman los davidianos. Uno de los precursores de esta secta decía que era descendiente del rey David. Y agarró un montón de mujeres y se las llevó para un rancho. Y a todas las mujeres les empezó a engendrar un montón de hijos. Porque decían que esos hijos que él estaba engendrando iban a ser los descendientes que iban a poblar la tierra. Y que iban a reinar en el milenio. Pero si alguien necesita aquel texto que dice que es del linaje de David, que es el león de la tribu de Judá, y que David es el león de la tribu de Judá, y que él es descendiente, y agarran un montón de versículos y hacen una sola ensalada,
confunden a las personas. Por eso es importante tener una recta inteligencia de los textos. Usted no debe de desconectar nunca el cerebro a la hora de leer y a la hora de interpretar. Si usted debe de orar y debe de tener una dependencia espiritual, pero el cerebro no lo debe de desconectar nunca. El pensamiento racional debe de estar ahí, presente. No lo deje de lado nunca. Segundo, ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? Pedro mismo admite, hablando de las escrituras, que entre algunas escrituras del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, para perdición de sí mismos. Debemos estudiar la Biblia y la hermenéutica para no torcerla, para no decir lo que la Biblia no dice, para no predicar lo que la Biblia no predica. Y para mayor desgracia y calamidad, cuando estos indoctos en los conocimientos hermenéuticos se presentan como doctos, torciendo las escrituras para probar sus errores, arrastran consigo multitudes a la perdición. Hay gente que ha arrastrado a miles de personas. Había un predicador que se llamaba Jimmy Jones. Ustedes lo pueden buscar. Él le dijo a la gente que le había revelado a Dios que una nave espacial se los iba a llevar a todos. Y los encerró en unos lugares y se envenenaron todos a través de la mala interpretación de la Biblia. Por eso es peligroso no saber interpretar la Biblia. Mira, hermano, créanme, yo tengo mucho aprecio por los predicadores que a veces andan en las calles predicando. Yo respeto mucho eso, yo también predico en las calles, no predico solo en los templos. Pero muchas veces ellos, miren, una vez se subió uno a predicar al bus. ¿Sabe cuál fue la predicación de él? Que era pecado echarse perfume. Yo dije, no, hombre, más pecado el tufo. Pecado andar hediondo. Pecado andar hediondo. Pero esa fue la predicación de él. Y se basó en unos pasajes de Isaías donde hay una condenación a la vanidad, sin entender el contexto histórico de Isaías, en qué tiempo se estaba escribiendo, en qué año, bajo qué rey, cuáles eran las circunstancias. No le importó nada. Solo dijo que era pecado el perfume porque era vanidad. Lamentablemente, con esos errores lo que hacen es ahuyentar a la gente. Imagínense que tal vez ahí iba una persona que había pasado rango para comprar un perfume y ese día lo compró y se lo aplicó para ir a trabajar y aquel se sube a decirle que es pecador porque echó perfume. Ya se lo echó de enemigo. Vamos avanzando, hermano. Siguiente. 3. Vamos con la siguiente, pastor. Pasemos ahí la 3. Otra de las razones para estudiar hermenéutica es porque el fundamento principal del soldado de Cristo es la Escritura. Y si desconoce el valor e ignora su legítimo uso, ¿qué clase de soldado será? Hermano, tuviera confianza usted en un soldado, que usted llegara y le dijera, mire, señor soldado, dice que allá están robando. Y el soldado le dijera, permítame que yo no sé cómo funciona esta arma. Que el soldado le dijera, mire, fíjese que este fusil, yo no sé cómo funciona. Yo le aseguro que usted va triste y decepcionado de ahí. Pero eso nos pasa a los cristianos. La gente quiere saber de la Biblia y nosotros a veces no sabemos. No sabemos cómo se escribió. Yo por eso felicito al pastor Mauricio y a la pastora Vero por estar teniendo esta escuela de estudio bíblico aquí, hermano. Miren, yo paso muy ocupado, pero yo aparté el tiempo para estar aquí con ustedes en honor a que ustedes quieren aprender. Porque cuando hay cristianos que quieren aprender, yo quiero estar con ellos. Y quiero darles lo poco que sé. Porque a mí me encanta cuando un cristiano sabe de la Biblia.
Y cuando le digo sabe de la Biblia, no me refiero a que sabe versículos de memoria. Me refiero a que entiende lo que dicen los textos. Y trata de explicárselo a otros. Y saca de error a otros y saca de confusión a otros. Me encanta eso. ¿Qué clase de soldado es aquel que anda en una batalla y no conoce el armamento que carga? ¿Qué clase de cristiano es aquel que no conoce la Biblia? Es un cristiano llevado por emociones. Mire, yo conocí un pastor. No voy a decir el nombre de la iglesia por respeto. Ese pastor comenzó predicando sobre la prosperidad. Y el mensaje de él era solo sobre dinero, 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 dinero. Él viajaba en un avión privado, iba a predicar a su iglesia y se regresaba para el país de donde él era, en un avión privado. Se puede imaginar las cantidades de millones de dólares que esa iglesia ponía. Pero después se aburrió de predicar prosperidad y empezó a predicar que los hombres podían tener las mujeres que quisieran. Empezó a predicar la poligamia, fundamentándose en el Antiguo Testamento, diciendo que porque Salomón había tenido 700 concubinas, 300 esposas, que Abraham había tenido a Sara, tenido a Agar, que David había tenido también. Entonces él decía, ¿quién soy yo? Humilde siervo para no seguir un grande ejemplo. Después que predicó eso, terminó predicando que la homosexualidad era bíblica. Ahí ya no nos gustó, hermano, ya la doctrina, ya no le vamos entrando. Ahí se el diablo. Terminó predicando que la homosexualidad era bíblica. ¿Saben a dónde se basó? En el texto de David y Jonatán. ¿Tenía base bíblica? La tenía. ¿Cuál era la diferencia? Interpretación. Su error era que había ignorado las reglas de la interpretación correcta del texto. Entonces, ¿qué clase de soldado es aquel que no conoce el armamento que se le ha dado? 4. Porque no hay un libro más perseguido por los enemigos, ni un libro más torturado por los amigos que la Biblia. Debido a lo último, a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. Yo no he conocido un libro más famoso que la Biblia, hermano. Y no he conocido un libro de que hablen más barbaridades que de la Biblia. Y, hermano, no he conocido. Créame que he oído unas cosas, oye, con eso de internet, se ven unos predicadores aquí. Hermano, que esos predicadores no deberían de predicar porque no hablan nada bueno, solo cosas negativas. Número 5, porque la Biblia fue escrita por muchos escritores en diferentes épocas, en idiomas diferentes, con lenguajes diferentes, con símbolos y figuras diferentes y en una cultura distinta. Y aquí le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Quién de ustedes mandaría a la persona que le ayuda con los oficios domésticos en la casa a buscar esposa para su hija? Esposa para su hijo, perdón. O esposo para su hijo. ¿Quién de ustedes llamaría, vamos a suponer que en su casa hay una señora que le ayuda con los oficios domésticos y ella se llama Juana? Y usted le dice a esa señora que le ayuda con los oficios domésticos, vaya, hermana Juana, y va a ir a buscar una esposa para Toño, para el hijo mayor. Si hay algún Toño aquí, ya está gozoso.
y le va a ir a buscar una esposa, Antonio, vaya al mercado y la primera mujer que le ofrezca tomates más baratos, esa es la esposa de Antonio. ¿Quién de ustedes haría eso? Pero ahí está en la Biblia, hay alguien que lo hizo, se llama Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo al criado, vas a ir allá y me va a ir a buscar una esposa para este muchacho. Interesante. Y si la que fue, miren, y si la que fue allá no le gustó al cliente, no le preguntaron cómo la quería, solo la mandaron a traer. Fue escrita en una época diferente, en una cultura diferente, en un idioma diferente, con costumbres diferentes. Por eso debemos estudiar, porque nos va a ayudar a profundizar más en la palabra del Señor. Vamos a la siguiente. Ahí nos vamos a quedar, porque esa la vamos a entrar para la próxima clase. Empezamos con las disposiciones para el estudio de las Escrituras. Vamos a quedarnos hasta aquí, pero si ustedes tienen preguntas, con toda confianza me las pueden hacer. No tengan pena, por favor, de preguntar. Con confianza, con toda confianza, ustedes pueden preguntar